Las pymes y emprendedores pueden estar en redes sociales. ¿Qué hace falta para intentar que tu marca gane visibilidad en redes sociales? Justo acabo de ver ahora una marca que ha dado muy buen servicio, me ha dado muy buen servicio y resulta que además o sea, tiene la página web, pero no tiene las redes sociales, no las desarrolla, hay una presencia online, pero no cuelga nada, no comparte nada de las experiencias. Tampoco puedo dejarle una reseña que le beneficie ni siquiera en Google. Con lo cual, esa misma marca, que es una pyme, eh, no genera a su vez, con el buen servicio y la atención al cliente, un feedback que le haga que la marca sea recomendada por otras personas y que le amplifique el mensaje. Podemos, siendo una pequeña, mediana empresa, un emprendedor como yo, de los que vas trabajando día a día, de los autónomos freelance, ¿vale? Podemos desarrollar nuestra marca si tenemos tiempo, si le ponemos un poco de cariño. Claro que podemos. Vamos a verlo en este vídeo. Y desde luego lo primero que tienes que hacer es marcar qué quieres conseguir con las redes sociales. En qué fase está tu marca en ese momento y con eso podemos definir qué es lo que queremos conseguir en un periodo de tiempo fijado, 6 meses, un año. ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos más visibilidad? ¿Queremos mejorar nuestra eficiencia en la atención al cliente, en nuestra reputación online? ¿Queremos generar tráfico web? ¿Queremos generar ventas en el e-commerce que tenemos? ¿Qué es lo que queremos hacer? En base a eso, determinaremos nuestra pequeña pero detallada estrategia para pyme o para un emprendedor. Da igual, hay que conocer el sector y con eso iremos estableciendo los objetivos. Los objetivos no solo se basan en la marca propia, sino que también hay que añadir a la competencia qué es lo que se está haciendo en el sector profesional en el que vamos a desenvolvernos y qué es lo que podemos aportar nosotros defendiendo nuestra marca en redes sociales. Sabemos que es muy complicado, pero con unos buenos objetivos veremos si los estamos alcanzando en el periodo de tiempo adecuado en el que lo hemos determinado, ¿vale? Todos los objetivos tienen que ser realistas, alcanzables, no hay que ponerse unas metas que sean demasiado estratosféricas porque no vamos a llegar. Una vez que lo fijemos, veremos si en el periodo de tiempo que hemos acordado los vamos a cumplir, los hemos cumplido, si nos hemos quedado por debajo, por arriba y si podemos ser en el futuro, por ejemplo, más ambiciosos, ¿por qué no? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es determinar en qué redes sociales vamos a tener presencia. Redes hay muchas, unas ya no están, otras siguen funcionando, otras funcionan peor de lo que funcionaban antes y otras dejarán de existir de aquí a un tiempo y aparecerán nuevas. ¿Cuáles son los canales donde vamos a intentar captar a nuestro público? Una vez que sabemos los objetivos y hemos definido a qué personas le vamos a satisfacer con nuestro producto o nuestro servicio, es cuando en ese momento podemos determinar en qué redes sociales nos vamos a instalar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque está nuestro público. Tenéis que poneros en las redes sociales en las que está tu público objetivo porque es el que te va a generar luego comunidad y feedback. Si no, resulta irrisorio, resulta una pérdida de tiempo total, ¿vale? Entonces, me da igual lo que haga la competencia en ese aspecto, si no está la red social, o sea, si no está el público en esa red social, yo no voy a estar, al cual me dirijo yo, me refiero, ¿vale? Como pyme o como emprendedor. Vamos a intentar acotar el esfuerzo y rentabilizar el tiempo que tenemos, que no es mucho. Entonces vamos a darle ese mimo y ese cariño para que la red social tenga un ritmo constante sin provocarnos quebraderos de cabeza. Ahora hay que determinar en una tercera fase qué es lo que queremos compartir con nuestra audiencia. No vamos a compartir todo y no vamos a compartir contenido netamente comercial porque apesta, eso va a echar para atrás. El público objetivo lo que no quiere al principio, especialmente cuando no te conoce, es que le estés contando lo bueno que eres, lo bonito que eres y lo barato que lo tienes todo. No puede ser. Así no vas a llegar ni a generar una comunidad que participe de tus contenidos. Para ello tienes que determinar qué contenidos pueden ser más eficientes y hay de muchos tipos. Podemos trabajar contenidos meramente de branding, mostrando a nuestro equipo, por ejemplo, a las personas que componen cómo hacemos el trabajo diario, ¿vale? Contenido informativo o educativo, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza nuestro producto, nuestro servicio? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo hacer ese seguimiento en cada una de las partes para utilizar el producto o el servicio? ¿Vale?
Hay muchas opciones. Em, Hay otro que puede ser contenido meramente divertido de entretenimiento. El contenido que llega al corazón del público objetivo, porque se identifica con él, es el que luego te va a rebotar y te va a amplificar el mensaje, ¿vale? Pensar en cualquier marca eh, no cuenta constantemente lo bueno que es, sino para qué sirve lo que está vendiendo y cómo va a satisfacer lo que vende, el producto o el servicio, a la persona que se lo va a comprar. Eso es la clave, porque con el tiempo ese storytelling que vas contando le va llegando al público objetivo. Llega un momento en que tomará la consideración de comprarte a ti y no a la competencia. Esa es la clave. Pero para eso tenemos que identificar los mejores contenidos. Vamos por un lado a identificar si ya tenemos cierta trayectoria en redes sociales como pyme o emprendedor y queremos cambiarla, queremos mejorar o queremos desviarnos hacia otro punto, vamos a determinar qué contenidos podemos compartir, cuáles son los que mejor nos han funcionado. Luego en futuros vídeos esto lo vamos a ir desarrollando por partes, ¿vale? Pero esto es un vídeo general. Eso es una pequeña acotación. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ha funcionado mejor y qué es lo que mejor ha funcionado a la competencia. Con eso podemos hacer un mix y determinar la estrategia de salida o la estrategia de rearranque de nuestra marca si es que está parada porque no hemos tenido tiempo o porque no hemos sabido conectar con nuestro público. Bueno, siempre hay un punto cero donde podemos empezar a hacer las cosas de otra manera. Igual ahora es tu momento, pero para eso hay que identificar bien qué contenidos van a satisfacer realmente las necesidades del público objetivo al cual nos dirigimos. Y como todo a la hora de comunicar a las personas a las cuales quieres llegar, tenéis que considerar cuál es la frecuencia, cuál es el ritmo de publicación adecuado para no cansar por un lado o para no quedarnos corto y no aparecer nunca en los feeds de nuestro público objetivo. Es importante que haya un ritmo adecuado. Esta monitorización que hacemos previa nos va a dar un montón de ideas de cuándo está conectado nuestro público y por otro lado cuándo publica la competencia. Pensando, por ejemplo, en que no tenemos redes, nunca hemos hecho nada. Y si tenemos redes, también cómo lo hemos hecho nosotros en el pasado y en qué momentos hemos acertado más en relación al contenido, en relación al momento de publicar. ¿Por qué? Porque ha sido todo mucho más eficiente, porque estaba conectado a nuestro público, hemos elegido buenos objetivos, buen tipo de publicación que ha satisfecho realmente a nuestro público objetivo. Si no somos capaces de aunar en la mayor parte de los contenidos eso, nunca vamos a llegar, podremos tener uno o dos posts buenos al mes, pero el resto son posts morralla, que se llaman posts con una línea de eficiencia media, o media en cuanto a constante, que no hay ninguna interacción positiva y no notas tú que hay una interacción mensual que vaya subiendo, ¿vale? Si ponemos todo el esfuerzo y aún así no lo conseguimos, tendremos que ver qué es lo que estamos haciendo mal. Por eso, el mantener un ritmo adecuado es esencial para que tu marca llegue al público objetivo en la medida que se necesita y cuando se necesita, ¿vale? Para facilitarte todo esto, podremos hacer un calendario, ¿vale? La gente que trabajamos en la estrategia digital, ¿vale? Me da igual, yo trabajo para instituciones, sigo trabajando para instituciones, empresas particulares que te lo demandan, todo el mundo trabajará así, ¿vale? O debería trabajar así y sobre todo, si tú eres una pyme o un emprendedor, emprendedora, planifica las cosas antes. Yo me sigo encontrando hoy todavía con negocios cuando vas a dar cualquier formación particular que te dicen cosas como, bueno, es que si no publico todos los días no me ven. Bueno, pues ese es uno de los errores más comunes. Es decir, vamos a planificarlo todo con cierta antelación suficiente para no agobiarnos, porque si ponemos qué tipo de contenidos vamos a hacer en un calendario de publicaciones para nuestra marca, con eso luego ya podemos editarlo, podemos preparar el texto, preparar el vídeo, preparar la foto con tiempo, dejarlo programado si se da el caso, ¿vale? O sea, que sea un evento o algo que esté sucediendo en un momento determinado, que eso lo tienes que hacer en ese momento, pero si son contenidos de marca de pozo, por así decirlo, eso se prepara con tiempo, uno se olvida, lo deja preparado y luego ya mira a ver el rendimiento de esa publicación, ¿vale? No podemos trabajar a matacaballo porque vamos a generar unas publicaciones poco eficientes. Entonces, vamos a sentarnos a ver qué contenido hacemos y cómo lo plasmamos, en qué momentos y lo vamos a dejar preparado, ¿vale? Además,
Luego lo que hay que hacer es medir. No podemos hacer todo el trabajo, prepararlo todo muy bien para luego dejarlo abandonado. Es decir, bueno, yo ahora el programa lo he publicado y me olvido. O sea, ya te olvido y me pongo a hacer otra publicación nueva. No. Hay que medir lo que has hecho y cuál es el rendimiento de los contenidos que has tenido en el pasado. No puede ser que no hagas un seguimiento. Todas las redes sociales tienen sus estadísticas. Hay herramientas de terceros que hablaremos en otro vídeo donde nos pueden ayudar como muletilla para interpretarlo todo de una manera más sencilla. Vamos a prepararlo, pero vamos a medir luego el rendimiento, porque si no, nunca vamos a saber qué es lo que nos funciona y qué no. O sea, nosotros podemos pensar que hemos preparado un buen contenido, que es un contenido increíble, y luego no hay un feedback de la gente real, en números, en métricas, con lo cual dices, joder, tanto esfuerzo para tan poco. Y al revés, igual se te escapa si no lo mides algún contenido que ha sido más directo, más fresco, y resulta que ese tiene un montón de rendimiento. Bueno, pues quizá entre una y otra cosa tendremos que elegir cómo le gusta a la gente vernos y nosotros a partir de ahí empezar a contar nuestras cosas, pero siempre satisfaciendo sus necesidades, ¿vale? Entonces vamos a medir todo nuestro trabajo en redes sociales desde ya. Este es un primer vídeo de una larga serie que voy a empezar ahora sobre estrategia de redes sociales. Incluiremos también alguna cosa del blog para pequeñas y medianas empresas y también para emprendedores, ¿vale? Gente que su trabajo consiste en atraer clientes, muchos de ellos son negocios físicos y ya bastante tienen con ese trabajo que me parece a mí brutal. Entonces, bueno, pues por lo menos que la parte de comunicación sea fácil. O más fácil de cómo se hacía. Fácil nunca es, porque si no haces nada, si no trabajas, no es fácil. O sea, no te van a caer los clientes si no haces nada. Pero si lo preparamos con mimo, sí que vamos a tener ese retorno del público objetivo, que van a caer clientes de manera regular y muchos de ellos son los que te van a comprar de manera constante, con lo cual tu negocio y tu visibilidad en redes sociales está teniendo un retorno de la inversión, ¿vale? En tiempo o en dinero. Entonces, es una serie de vídeos, es un vídeo inicial y luego voy a ir haciendo vídeos segmentados por temática, ¿vale? Esta primera serie va relativa a emprendedores y a pymes. Luego haré otras y espero que os sirva de ayuda. Cualquier cosa me podéis dejar un comentario o en redes sociales tengo la web, me podéis escribir en cualquier momento y os respondo a todo el mundo y a partir de ahí pues generamos una conversación y si os es de utilidad o queréis algún tema en el futuro, bueno, pues me lo hacéis saber y lo preparamos con el cariño con el que se preparan estas cosas, ¿vale? Para llegar a la gente que sea cercano, fuera pomposidades y historias, pero que sea lo más certero posible, ¿vale? Así que os invito a suscribiros porque esto voy a intentar darle más cariño a pesar del tiempo acotado que tenemos todos. Y bueno, para que no os perdáis los siguientes vídeos y bueno, os espero en el siguiente, ¿vale? Ale, hasta pronto, muchas gracias.